Bueno, vamos a comenzar hoy con el tema más importante de la línea de transmisión. El tema es cómo acoplar fácilmente una carga terminal que es reflectiva, que envía señal desde la carga hasta el generador después de que la señal ha llegado desde el generador hasta la carga. La carga terminal, no importa que sea puramente resistiva o que sea compleja, para devolver energía hacia la línea de transmisión y hacia el generador. Me explico, usted puede tener una carga terminal que sea compleja, pero si la impedancia terminal es igual a la característica, no devuelve potencia. Pero también ocurre que si usted tiene una carga puramente resistiva y además diferente de la impedancia característica, esa impedancia, a pesar de que es puramente resistiva, devuelve potencia. Es decir, en términos generales, cuando se trabaja ya a alta frecuencia, es decir, cuando la impedancia característica es igual a la raíz de L sobre C, en ese caso la impedancia característica es real. Y en términos generales decimos, si la impedancia terminal es compleja, devuelve potencia. Y si la impedancia terminal es resistiva, pero diferente a la impedancia característica, devuelve potencia. Aquí en esta gráfica que tenemos se ve fácilmente una onda que se está propagando en dirección de derecha a izquierda, es decir, una onda que viaja en este sentido, y ustedes observarán que a medida que la onda viaja en ese sentido encontrará un punto que es básicamente un punto donde cambia la condición de la línea de transmisión, cambia la condición de la línea, porque está pasando de un resorte más débil a un resorte más pesado, y en ese momento este resorte funciona como carga terminal. La carga terminal se consume parte de la energía de la onda que llevaba el resorte y parte de ella se devuelve, es decir, asumamos que esta es la cantidad de energía que logró trasplantarse desde el lado derecho hasta el lado izquierdo, pero parte de ella no se transmite y se devuelve. Aquí está el comienzo de la evolución de la onda, aquí está el avance de la onda ya hacia la izquierda, es decir, en dirección hacia consumo de carga, y aquí está ya un poco más avanzada hacia la derecha, y así sucesivamente continuamos hasta encontrar que prácticamente la onda reflejada vuelve otra vez. En esta gráfica se da cuenta usted de que va llegando casi al final, pero la línea de transmisión a la derecha que hemos considerado como carga terminal, prácticamente la onda no ha viajado sino un tramo muy pequeño, o sea, la densidad que tiene el cable, el resorte en este lado es tan alta que la velocidad de fase viaja a una velocidad mucho menor que la velocidad de la señal de la onda cuando se refleja, por ser un cable más suave, o sea, tiene una velocidad de fase mejor, más rápida en este cable que en este otro. Más simple todavía que esa presentación que acabamos de hacer está esta otra, y es la misma onda que viaja de derecha a izquierda. A medida que va caminando ella sufre un poco de atenuación. Mire que la amplitud relativa con respecto a esta es menor aquí que acá, y así sucesivamente va disminuyendo la amplitud a medida que se acerca al punto donde vamos a llamar punto de terminación. Cuando la onda llega hasta este punto, parte de ella se transfiere, pero si la cantidad que se transfiere es poca, empieza a devolverse prácticamente la misma cantidad de onda. Si no es poca, sino importante, entonces empieza a devolverse una cantidad de onda menor, con una amplitud de onda menor, y empieza a viajar en esta dirección, tal y como lo vemos en la gráfica, hasta tal punto que volvemos al comienzo de donde partimos. Correcto. Es decir, volvamos a mirar, partimos de una onda con una amplitud importante, ya viaja a la izquierda atenuada, va disminuyendo su amplitud, toca prácticamente la carga final, aquí empieza la condición de devolución de la señal, aquí se ve ya la señal devolviéndose, avanza en este sentido, continúa hasta ya prácticamente llegar al tope final que fue donde partió. Esta es la onda reflejada, producto de una carga que es en este caso mecánica, que es reflexiva, donde se consume parte de la señal y parte de ella se devuelve otra vez. Ahora bien, esa condición que nosotros hemos manejado todo el tiempo de una carga terminal
hasta el momento, que era no reflexiva, se genera una condición diferente en la distribución de la impedancia de la línea de transmisión. Recuerden ustedes que la impedancia terminal, si es distinta a la impedancia característica, crea una distribución de impedancia a lo largo de ella, de fin a principio o de principio a fin, diferente punto a punto. Cuando nosotros tomamos las ecuaciones en donde decíamos que cada lambda medio se repite, recuerden ustedes que esas ecuaciones eran tomadas exclusivamente asumiendo que la atenuación era cero. Pero en la realidad, si introducimos el término de alfa en la ecuación, que es esta, en la ecuación completa, si introducimos ese término de alfa, es decir, donde aquí J desaparece y se convierte la ecuación en tangente hiperbólico de alfa L más J beta L, esa atenuación hace que el valor de la impedancia punto a punto cambie, independientemente de si es lambda medios o no. ¿De acuerdo? Sin embargo, para nuestro análisis, para facilitar el análisis, vamos a continuar en la ecuación simple, en donde mantenemos la condición de que la atenuación sigue siendo cero. Y esta es la ecuación que siempre hemos manejado. Aquí tenemos la impedancia de entrada en función de una Z terminal compleja. Pero si hacemos que la impedancia terminal sea puramente resistiva, la impedancia de entrada no cambia mucho en su presentación. Simplemente que la parte real es lo único que aparece de esta impedancia. La parte imaginaria desaparece, pero finalmente el numerador tiene una composición con parte real y parte imaginaria. Total que la ecuación a su haber tiene un comportamiento muy parecido en el caso en que la impedancia terminal es puramente resistiva, como cuando no lo es. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuál es la pretensión? Vamos a hacer un ejemplo sencillo que nos permita a nosotros empezar a caminar en un caso específico de una línea de transmisión terminada en un valor puramente resistivo. Ese caso específico es este. Lo vamos a mostrar de tal manera que convertir la admitancia de entrada en la impedancia de entrada, en la admitancia de entrada es una forma simple, es decir, invertimos el denominador y el numerador y convertimos esto en 1 más JR sub T normalizado por tangente de beta L y colocamos el numerador como denominador. Si coincidimos pues con la presentación de la admitancia de entrada y conductancia terminal, pues presentamos más bien, en vez de RT, presentamos la ecuación como G sub T. Y la admitancia de entrada normalizada en este caso será entonces igual a G sub T más J tangente de beta L dividido por 1 más JG sub T tangente de beta L normalizados. ¿Qué significa esto? Esto significa que yo puedo presentar desde el punto de vista matemático la misma información si yo valoro la ecuación desde el punto de vista de admitancia o si la presento como impedancia. Pero cuando la presento como admitancia, la estoy presentando es con una conductancia en paralelo con una susceptancia. Y cuando la presento como impedancia, estoy diciendo que tengo la representación de la línea como una resistencia en serie con una reactancia. Me explico. Supongamos, este punto será una resistencia en serie con una reactancia. Hagámoslo más de cerca. Si ese es el hecho, cuando yo cambio este ZT, más bien lo cambio por Y sub T, es decir, Y sub T normalizados, todos estos términos normalizados, entonces el gráfico se convierte en algo como esto. Volvamos a dibujar aquí la línea de transmisión, donde tenemos esta impedancia terminal, que ya la vamos a llamar admitancia terminal, pero que es esta misma. Y en este punto la interpretación gráfica ya será más bien una conductancia en paralelo con una susceptancia. B. Puesto que hemos dicho siempre que como la medida la vamos a hacer con un observador colocado acá, entonces llamamos esto G sub in y esto lo llamamos B sub in, ambos normalizados porque la admitancia terminal está normalizada. Es decir, visto desde acá se llamará G sub in y B sub in. Este circuito es exactamente igual, pero como admitancia, que este otro circuito que es una resistencia en serie con una reactancia.
una resistencia de entrada normalizada con una reactancia normal y su in normalizada, JB sub in. Eso es lo que nosotros acabamos de hacer, simple y llanamente cambiar la ecuación de ZT por la de Y sub T, pero físicamente la representación pasa de ser una impedancia en serie a una admitancia en paralelo. Muy bien. Continuando con eso, nosotros podemos entonces pasar a la siguiente gráfica. Ustedes observan aquí que Y sub in lo podemos presentar como la conductancia de entrada, según lo que acabamos de mostrar, conductancia de entrada más J susceptancia de entrada en paralelo. Ahora bien, cuando la conductancia de entrada es igual a G sub T, que multiplica, cuando se hace la ecuación completa y se hacen los cambios, es decir, volvemos a la ecuación original, la voy a mostrar de nuevo, volvemos a esta ecuación original, G sub T más J tangente de beta L sobre 1 más J G sub T tangente de beta L, lo que estamos haciendo es simple y llanamente en este resultado hacer la expansión para separar esa ecuación en la parte real y la parte imaginaria. Eso es todo lo que estamos haciendo. Aquí yo tengo entonces G sub in en función de G sub T y B sub in en función de tangente de beta L. En ambos casos el numerador cambia, es decir, aquí hay 1 más tangente al cuadrado de beta L para la representación de la conductancia, pero el denominador coincide, es decir, el denominador en ambos casos, conductancia de entrada y susceptancia de entrada coincide. La diferencia entonces está en el numerador G sub T por este término y tangente de beta L por este término. Ahora, ¿qué es lo que pretendemos con eso? Nosotros pretendemos es establecer una cosa importante, y es cómo funciona una línea de transmisión a la que nosotros le hemos aplicado simple y llanamente una carga terminal diferente a la de la característica. Cuando en la ecuación que estamos manejando yo coloco un valor de G sub T igual a 1, aquí en esta ecuación, G sub T igual a 1, entonces el término del numerador y el denominador quedan iguales, ¿de acuerdo? Y la conductancia de entrada es igual a G sub T. Repito, si la conductancia terminal es igual a 1, estoy diciendo entonces que este término numerador y denominador son iguales. Pero ¿qué significa el hecho de que esté colocando que la conductancia de entrada sea igual a la conductancia terminal? Voy a mostrarles aquí, voy a escribirles qué es lo que significa. Que si yo tengo esta línea de transmisión terminada en un valor ZT normalizado igual a la resistencia terminal, es equivalente a decir que yo puedo representar esa línea como 1 G sub T, igual, normalizados. Listo. Pero, ¿qué sabemos nosotros? Que una impedancia terminal normalizada es igual a la impedancia terminal dividida por la impedancia característica. ¿Correcto? En el caso en que yo tenga una resistencia pura, entonces esta será la resistencia terminal dividida por la impedancia característica. Y si la resistencia terminal es igual a la impedancia característica, entonces esto es igual a 1. ¿Correcto? Cuando, voy a escribirlo acá para que quede claro, cuando RT es igual a Z0, entonces implica que el valor final es igual a 1. Ahora bien, si miramos el asunto desde el lado de la conductancia, la cosa es igual. Dibujemos de nuevo la línea de transmisión, en donde yo tengo un valor de Y sub T normalizado, que será igual a ¿qué? Será igual a Y, ¿cierto? A Y, que es la carga normalizada, sobre 1 sobre Z sub 0. ¿De acuerdo? Esto entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando el valor de Y sub T es igual a 1, que es igual a G sub T normalizado, entonces esto será igual a G sub T sobre G sub 0. Y igualmente, si G sub T es igual a 1 normalizado, entonces implica que G sub T es igual a G sub 0, lo que es equivalente a decir que RT es igual a Z0, es idéntico. ¿Ya? Ahora, lo que estamos nosotros haciendo en la ecuación que venimos mostrando desde el principio
que es en esta, es que si G sub t es igual a 1, estoy diciendo entonces que RT es igual a Z0, o lo que es lo mismo, estoy diciendo que la línea está acoplada. Si G sub t es igual a 1, la línea está acoplada y tengo entonces este término que acá igual a 1 y me dice entonces que la conductancia de entrada en cualquier punto de la línea, porque recuerden que esto es en función de L según esta ecuación, en cualquier posición de la línea el valor de la conductancia de entrada es igual a G sub t cuando G sub t es igual a 1. Lo mismo pasa con la susceptancia de entrada. La susceptancia de entrada, cuando G sub t es igual a 1, este término es igual a 0, ¿de acuerdo? Y la susceptancia de entrada es 0. ¿Qué quiere decir? Que se corrobora que en cualquier posición de la línea de transmisión el valor de la susceptancia de entrada es 0 y que el valor de la conductancia de entrada en cualquier punto es igual a 1, que es similar a la forma como lo expresábamos cuando teníamos la impedancia terminal igual a una resistencia pura. Si tenemos una resistencia terminal igual a la característica, el valor a lo largo de la línea de transmisión de la resistencia de entrada es igual a 1, un ohmio, y el valor de la reactancia de entrada es 0. ¿De acuerdo? Ese es exactamente lo que nosotros estamos planteando, que la condición que se logra con la presentación de esta ecuación es la misma, simple y llanamente que la forma como se hace es presentar la línea en vez de impedancia serie, más bien presentarlo como admitancia en paralelo. ¿Por qué? Porque es más fácil manejar el sistema como admitancias en paralelo que impedancias en serie, porque yo con admitancias en paralelo manejo sumas, ¿de acuerdo? La suma de una susceptancia en paralelo con otra susceptancia, o bien la suma de una conductancia en paralelo con otra conductancia. Eso facilita la labor de hacer los cálculos cuando yo coloco en paralelo con la línea un dispositivo, por ejemplo, como un stud. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando queremos funcionar con esa ecuación podemos hacerlo de una manera simple. Vamos, un ejemplo que nos permite enfocar básicamente el problema. Le damos ese texto que hay ahí y simple y llanamente encontramos con eso que el valor de una conductancia dada igual a 2 es la fuente del problema. Si ya G sub t es igual a 2, pues entonces el valor de la conductancia ya es reflexiva. Y queremos establecer cómo son las condiciones de la conductancia de entrada y la susceptancia de entrada con ese valor de G sub t. Vamos a hacer una gráfica que muestra la variación dada esta condición. La vamos a hacer de tal manera que, dada la línea de transmisión, desde la carga terminal vamos a avanzar hacia la izquierda, es decir, hacia el generador, paso por paso, cada cierta longitud, y evaluamos el valor de la conductancia de entrada y de la susceptancia de entrada tal como lo vimos en la ecuación. Vuelvo a repetir cuál es la ecuación, es esta. Tomamos en la conductancia de entrada y en la susceptancia de entrada un par de ecuaciones, un valor de L definido. Cuando L es 0, cuando el valor de L es 0, pues entonces el valor de la tangente en el numerador y en el denominador es 0 y G sub i coincide con G sub t. Situación que es lógica, ¿no? E igualmente ocurre con G sub t cuando L es 0. Cuando L es 0, este término totalmente se vuelve 0 y la susceptancia de entrada entonces será un valor definido. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? En este caso, el valor de la susceptancia de entrada tiene que ser 0 en L porque dijimos que solamente iba a existir una conductancia pura, real, al final de la línea de transmisión. Total que B sub i tiene que evaluarse como 0 porque el valor de L es 0. ¿De acuerdo? Voy a mostrar gráficamente qué es lo que tenemos ahí. Aquí tenemos la gráfica en donde está la composición completa de lo que pretendemos mostrar. A ver si la aclaramos. ¿Qué es lo que yo tengo aquí? Aquí lo que tengo es la línea de transmisión terminada en un valor de G sub t igual a 2. ¿De acuerdo? Perdón, de G sub t igual a 0.5 la tengo aquí. G sub t igual a 0.5. El valor de G sub t igual a 2 que yo tengo en esta gráfica, el valor de G sub t igual a 2 que tengo en esta gráfica, la vamos a cambiar por G sub t igual a 1 medio. ¿De acuerdo?
Exactamente lo que estamos haciendo en este caso es lo mismo que decir que el valor de la resistencia terminal es 2, o sea que G sub T es 0.5. Y la gráfica que hicimos es para ese caso, no para G sub T igual a 2, sino para 0.5. Aquí tengo la línea de transmisión terminada en 0.5 mhos. Miren lo que ocurre, a pesar que yo tengo claro de que es un sistema o una carga que ha sido normalizada, es decir, si lo tomamos como impedancia terminal, he dividido por la resistencia terminal y me daría adimensional. Pero a pesar de que dé adimensional, desde el punto de vista de cálculo, vamos a colocarle la naturaleza de lo que es en este momento. Yo coloco mhos a pesar de que en realidad numéricamente es adimensional, porque yo tengo G sub T, ¿cierto?, dividido por Y sub 0, que es la impedancia característica expresada como conductancia. Una conductancia dividida por otro me daría 0.5, no más, pero no mhos. Simplemente esta palabra mhos la podríamos colocar, por ejemplo, entre paréntesis para significar la naturaleza de la condición en que estamos trabajando en la línea, no más. Pero estrictamente no debería existir eso, si es adimensional. Muy bien. Admitancia terminal 0.5 mhos. Vamos a empezar entonces a graficar la ecuación de la que hemos hablado. Volvemos a la ecuación. Esta. Con L igual a 0, el valor de G sub T es igual a G sub in, porque este L igual a 0 hace que tangente al cuadrado beta L sea 0, esto sea 0, y quedamos multiplicando por 1. Aquí tenemos entonces la representación de ese caso. Miren, G sub T es igual a G sub in. Como G sub T es igual a 0.5, en esta escala tenemos 0, 0.5, 1, 1.5, 2 mhos. En este punto es 0.5 y esta es la gráfica que va a estar asociada con la conductancia de entrada. Esta es la gráfica que va a estar asociada con la susceptancia de entrada. Según esa ecuación, aquí desde el punto de vista gráfico se ve claramente de que la susceptancia terminal es 0, o sea que el valor de la susceptancia parte de acá. Ahora, ¿qué hacemos? Tomamos a lo largo de la línea de transmisión un pequeño tramo de 0.1 lambda, y nos venimos hasta la ecuación, ¿de acuerdo? Hasta la ecuación colocamos aquí 0.1 L sobre lambda, pero miren qué pasa. Voy a clarificar un poco el asunto. Cuando yo tengo 0.1 L sobre lambda es por lo siguiente. Miren que yo tengo tangente de beta L, tangente de beta L es igual a la tangente de 2pi sobre lambda por L, ¿de acuerdo? Que es igual a la tangente de 2pi por L sobre lambda. Este término, L sobre lambda, es lo que nosotros llamamos L normalizado. Y ese término L sobre lambda es el que está en la gráfica que les estoy mostrando. L sobre lambda, ¿de acuerdo? Total que vamos a movernos sobre ese valor. Cuando yo tengo una relación L sobre lambda igual a 0.1, entonces hago la evaluación para el valor de la susceptancia y me da este valor, y el valor de la conductancia me da este otro valor. Continuamos de la misma manera dando valores a pasos de 0.1. Aquí está el valor de 0.2 L sobre lambda, el valor de la susceptancia es este, el valor de la conductancia es este, y continuamos. Hay un paso que es por 0.25, por el centro, 0.25, en donde el valor de la susceptancia es 0. Ella arrancó desde 0, pasa por un valor positivo, empieza a descender y se coloca de nuevo en este punto, 0. Simultáneamente el valor de la conductancia es la máxima. Si recuerdan ustedes, en la conferencia pasada decíamos que a lambda cuartos, que es 0.25, la conductancia o la resistencia a lambda cuartos es el inverso. Si yo tengo aquí 0.5 mhos, a lambda cuartos es 1 sobre 0.5, o sea, 2 mhos. Si
fuera lo contrario, si fuera resistivo, es decir, si presento esto como 2 ohmios, el valor entonces de la resistencia aquí sería 0.5 ohmios, ¿de acuerdo? Pero aquí lo tenemos como MOS, total que a 0.25 yo tengo un valor que es puramente resistivo, ¿de acuerdo? Un valor puramente resistivo, es decir, el valor de la susceptancia pasa por 0. Continuamos. En punto 3, ya entonces la naturaleza de la susceptancia es negativa. La susceptancia pasa por debajo de 0 y empieza a descender hasta un punto que es el mínimo. Simultáneamente la conductancia empieza a descender desde ese punto 2 máximo en dirección otra vez hasta el punto de partida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decíamos que una línea de transmisión tiene una longitud de lambda medios, esa longitud de lambda medios me repite la carga. Este es el punto de partida, carga terminal, y a lambda medios la impedancia se repite, y se repite obviamente completa, es decir, la conductancia terminal y la susceptancia terminal coinciden con la de la entrada. Conductancia terminal, susceptancia terminal. Y aquí está conductancia de entrada y susceptancia de entrada a lambda medios. ¿Estamos? Muy bien. Cuando uno quiere entrar en detalle sobre la valoración de ese problema, uno pues puede tomar una gráfica más exacta. Aquí tenemos una gráfica mucho más exacta, mejor, una gráfica más completa, de cuál es la respuesta que existe para el valor de la conductancia a lo largo de la línea de transmisión y de la susceptancia en función de la distancia. Aquí está la distancia y aquí está, en este caso, está graficado al contrario, aquí está el valor de la susceptancia B sub t y aquí está el punto de la conductancia G sub t. A ver, aquí está B sub t y aquí está C sub t, o sea, la carga terminal aquí en este punto. Es decir, se graficó de izquierda a derecha el cambio de el valor de la conductancia y de la susceptancia. ¿Qué es esto? Simplemente mostrar más allá de lambda medios, sino otra vez en qué forma varía la impedancia de la línea caminando una longitud mayor de lambda medios. Y se darán cuenta ustedes de que el sistema vuelve y se repite hasta lambda enteros. Lo mismo pasa con este punto, desde aquí hasta acá va lambda medios y nuevamente se repite el proceso. Esto, repito, es asumiendo que la atenuación es 0. ¿No? Yo les propongo a ustedes que hagan la gráfica para cuando la atenuación es diferente de 0. ¿Cuál es la gráfica de comportamiento de esta misma línea de transmisión cuando se introduce un valor de atenuación típico de una línea de transmisión cualquiera? Correcto. Pero ahora me interesa ir a un detalle que es importante. Miremos lo siguiente. Aquí, en estas columnas, se está mostrando cuál es el valor de la posición donde se está evaluando la conductancia, cuál es el valor de esa conductancia de entrada y cuál es el valor de la susceptancia en 0. Y empezamos a hacerlo de una manera más lenta la gráfica, o sea, creciendo solamente a 0.01, 0.02, 0.03 y así sucesivamente. Ustedes observarán entonces que yo puedo llegar hasta un punto que es muy importante. Yo voy a buscar el punto en donde el valor de la conductancia está llegando a 1, es por acá. Ese valor está cercano a 0.15 y un poco por arriba, un poco por arriba 0.15, pero menor que 0.16. En ese punto la conductancia es 1 y la susceptancia es este valor 0.701 o un poco mayor más bien de 0.701, pero un poco menor de 0.729. Es decir, en este entorno nos vamos a detener un momento para averiguar por qué lo consideramos importante. Volvamos otra vez a la gráfica esquemática que me permite a mí establecer una información que es importante.
Miren lo siguiente. Entre esta posición 0 y punto 1, el valor de la conductancia empieza a crecer, pero no alcanza todavía a ser igual a 1. Es menor que 1, un mho. E igualmente la susceptancia está creciendo a un valor positivo. ¿Qué ocurre? Por cerca de punto 15, el valor de la conductancia toma un valor de 1 y el valor de la susceptancia toma un valor cercano a punto 701, como acabamos de decir. Pero ¿cuál es la situación interesante que hay ahí? Recordemos. Digamos que, de nuevo, si esta conductancia no fuese punto 5, sino 1, la condición de la línea de transmisión desde este extremo derecho, desde este extremo hasta este extremo, sería así. Conductancia en cada punto, si fuese 1, perdón, tomaríamos esta trayectoria gráfica. Desde este punto hasta este punto, en realidad el valor de la conductancia sería, el valor de la conductancia en todo el trayecto sería el que voy a marcar. Voy a reforzar solamente la zona donde aparecería gráfica para la conductancia, solamente esta zona. La vamos a exagerar para que no se pierda. Esta condición es de punto a punto, porque estamos diciendo desde el principio que la conductancia de entrada, cuando el valor de la conductancia terminal es igual a 1, no este caso, sino igual a 1, entonces punto a punto, cada uno de estos puntos que yo evalúe me da 1 a lo largo de la línea de transmisión. Pero igualmente me da 0 para la susceptancia. ¿De acuerdo? A este hecho que tenemos aquí lo llamamos una línea acoplada o una línea plana, porque precisamente las dos líneas que yo estoy mostrando son totalmente planas. ¿De acuerdo? A eso lo llamamos una línea plana. Muy bien. Como nuestro interés todo el tiempo es hacer que nuestra línea de transmisión tenga una condición de carga tal que sea esta, pero que nuestro problema en este momento es que en la realidad yo tengo una carga de 0.5 mohs, de 0.5, mi condición de comportamiento de esa conductancia es esta, aunque idealmente yo quisiera que fuera esta, y el comportamiento de susceptancia es este, la gráfica, aunque idealmente yo quisiera que fuera este. Pero la propuesta o la pregunta es, ¿cómo carajos podemos hacer que la señal que yo estoy manejando y que se devuelve cierta cantidad de ella desde acá, yo la pueda evitar que se devuelva todo el tiempo? Por lo menos evitar que se devuelva toda la distancia de la línea de transmisión, porque yo aquí me estoy moviendo una cantidad casi que ilímite y todo el tiempo es plana. Pero la pregunta es si yo tengo alguna posibilidad de hacer que por lo menos esta línea sea plana a partir de algún punto. ¿Correcto? La respuesta es sí, lo podemos hacer. ¿Y cómo lo podemos hacer? De la siguiente manera. Miren lo siguiente. Volviendo de nuevo a la gráfica original, nos damos cuenta de lo siguiente. Si quiero hacer una representación esquemática de lo que hay acá, yo diría entonces, aquí tengo una conductancia de un valor igual a 1. En este punto de punto 15, el valor de la conductancia que yo tengo aquí es 1. Y simultáneamente yo tengo un valor de susceptancia positivo de valor igual a A más J.7. Eso es lo que yo tengo aquí en este momento, en este punto. Total que de aquí surge la posibilidad de resolver el problema que nosotros estamos en este momento teniendo. ¿Y cuál es? La posibilidad es que, mire usted, yo aquí tengo G, no G sub T, sino G sub in igual a 1. Pero ¿qué tal si yo me aprovecho del hecho de que aquí ya existe G sub in igual a 1 y
por algún truco, yo logro hacer que de aquí para acá la línea se convierta en una línea plana y que de aquí para acá el valor de la susceptancia sea 0, como lo pretendemos desde el principio. Eso se puede lograr haciendo lo siguiente. Vamos a tomar otra gráfica para que nos facilite el diseño. Tomemos de nuevo la misma gráfica, pero ahora ya lo que quiero hacer es simple y llanamente no dibujar el valor de G sub t y el de la susceptancia, perdón, G sub in y B sub in, no lo quiero dibujar, sino que quiero hacer lo siguiente. En ese punto yo quiero aprovecharme de algo que ya conocíamos, y es que la susceptancia de entrada de una línea de transmisión terminada en cortocircuito, yo la puedo convertir del valor que a mí me interese. Me explico. Tenemos una línea de transmisión cualquiera terminada en cortocircuito y la ecuación dice que la reactancia de entrada es de la forma J tangente de beta L. Eso significa que yo puedo perfectamente generar una susceptancia cualquiera con manipulación de la longitud de la línea de transmisión. Entonces la pregunta que yo me quiero hacer es, bueno, ¿qué tal si lo que yo hago con la manipulación de esa longitud sea lo suficientemente correcto como para conseguir que el valor de la reactancia, es decir, convertida en admitancia, entonces el valor de la susceptancia sea de un valor tal que en magnitud sea igual a la susceptancia que yo tengo en este punto, de valor tal que la susceptancia sea igual a la que yo tengo en este punto, es decir, una susceptancia de más J.7 como magnitud. Pero ¿qué tal si la longitud que yo coloque acá sea de un valor tal definido que el signo de esa susceptancia sea contrario al signo de la que tenemos en este momento? Significa entonces que estoy haciendo una suma, porque decíamos que cuando se trata de hacer susceptancias en paralelo o conductancias en paralelo, me remito a hacer sumas. Y sumaría una susceptancia negativa de magnitud igual a la que tengo acá y eliminaría la susceptancia que aparecería ahí y finalmente me queda solamente la conductancia de un mho. ¿De acuerdo? Eso traducido, entonces, quiere decir que el comportamiento de la línea ahora será así. A partir de este momento, de este punto, perdón, no momento sino punto, yo tengo entonces una característica plana, totalmente plana para la conductancia. Y resulta que como la susceptancia que tenía la eliminé con una susceptancia de signo contrario, pero de magnitud igual, entonces yo bajo bruscamente hasta el eje de 0 y me mantengo en esa condición. ¿Qué es lo que yo acabo de hacer? Acabo de hacer un acople de la línea de transmisión utilizando un solo stub a partir de este punto en donde el valor de la conductancia es igual a 1. He convertido entonces a la línea en una línea plana a la izquierda de este stub, pero no plana a la derecha del stub. Es decir, que cuando yo acoplo este generador, lo que hago es que el generador vea a la línea hacia adelante como si ella estuviese acoplada, pero en realidad la carga sigue desacoplada. En esta zona, en este trayecto entre la carga terminal y el punto donde está el stub, aparece una onda que se refleja hasta este punto. Y simultáneamente entonces, como esa onda se refleja y no puede venir hasta el generador, esa onda vuelve otra vez y reincide contra la carga terminal. Y como la longitud que hay acá esperamos que sea muy pequeña, la señal cuando se vuelve a reinyectar a la carga terminal se va a la carga terminal y la pérdida de potencia es menor. ¿De acuerdo? O sea, la potencia efectiva que se transmite es tan alta como la que nosotros queríamos transmitir. ¿Qué ocurre? Si yo esta longitud la convierto en una longitud muy larga, miren ustedes que según la gráfica yo puedo volver a encontrar otra vez G sub in igual a 1 aquí. Pero eso significaría entonces que el stub lo colocaría más lejos, ¿no? Vamos a colocarlo en línea punteada porque no quiero que se asocie eso como una posibilidad grata, sino más bien teórica. No es conveniente colocar el stub demasiado lejos de la carga porque entonces el nivel de desfase que aparece
el valor del desfase que aparece por la trayectoria recorrida en esta dirección y vuelta de nuevo de la señal hasta la carga terminal, aparece un desfase que puede ser importante y que daña la señal. ¿De acuerdo? Total, que la intención es colocar el stub lo más cercano que sea posible a la carga terminal. ¿De acuerdo? Pero finalmente, en cualquier caso donde lo coloque, lo que yo logro es que la línea de transmisión sea una línea plana desde el punto donde lo coloqué hacia la izquierda. Es decir, que el generador, un observador colocado acá, vea esta línea como si fuera infinita y la vea totalmente acoplada. ¿De acuerdo? Cuando yo tengo esa característica, cuando yo tengo lograda esa condición, digo entonces que la línea está acoplada utilizando un solo stub. Ahora bien, como el valor de la susceptancia que yo tengo ahí es 0.7, yo quiero aprender a determinar cuál es la longitud del tramo del stub con el que yo logré eliminar el valor de la susceptancia positiva que tenía en el punto. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? De una manera muy simple. Aquí está el método de calcular eso. El valor de la susceptancia de entrada dijimos entonces que tiene que ser menor J.7. Bueno, es un poquitico más, pero aquí lo redondeamos simple y llanamente para facilitar, para simplificar. J es igual entonces, es igual a 1.4286. ¿Qué es lo que yo hago? Aquí ya está como reactancia, ¿no? Aquí la tengo ya como reactancia. Cuando la convierto esta susceptancia en esta ecuación, la estoy presentando ya como reactancia, y de ella puedo desprender el cálculo de beta sub e tomando el tangente a la menos 1 de este término, y me da el valor que 2pi por L sobre lambda es igual a 0.9534, y la L' normalizada es 0.152. Eso significa entonces que el valor de esta longitud del stub es 0.152 normalizados a una distancia que está medida desde acá hasta acá, que es 0.15. La distancia que separa la carga terminal entonces será 0.15. Aquí es una coincidencia no muy feliz de las dos longitudes, porque la verdad es que no es que el valor de la longitud y el valor de la posición, la longitud del stub y el valor de la posición de la carga con respecto a la carga sean la misma. Puede ser esto 0.3, 0.1, obviamente que mientras más corto sea este valor mejor, pero no pueden, o en términos generales no coinciden la longitud del stub con la separación del mismo con respecto a la carga terminal. ¿De acuerdo? Muy bien. La condición de acople con un stub, como estamos aquí haciéndolo, es una condición un poco teórica, yo diría demasiado teórica, porque mire usted, yo acabo de hacer un acople a una frecuencia fija, en donde la longitud que yo tengo acá es una longitud físicamente constante, de un valor que yo lo puedo medir con un metro. Me explico, si yo tengo una frecuencia de 300 MHz, la longitud de onda es un metro. Entonces yo podría decir que esta longitud es 0.152 metros y que esta longitud es 0.15, o sea, 15 centímetros y 15 centímetros, 15.2 y 15 centímetros. ¿De acuerdo? Eso crea un problema. Y es que cuando yo aplico aquí información, es decir, yo estoy modulando y estoy transmitiendo un ancho de banda, hemos dicho ya e insistido en varias conferencias que la longitud que yo tengo acá permanece, a pesar de que la frecuencia cambia. Si eso es cierto, estoy diciendo entonces que la carga terminal está, a pesar de que sea resistiva y sea constante, está teniendo a esta distancia, colocando un valor de reactancia o de susceptancia y conductancia diferentes, porque esta longitud va a ser diferente si yo cambio la frecuencia. Para ilustrar eso, vamos a hacer un problema. Vamos a tratar de mirar un problema en donde aparece ese hecho. Dice el problema que una línea de transmisión está alimentada con una frecuencia central, pongámoslo de portadora, ¿no?, de 300 MHz, y está terminada en una carga normalizada de 2 ohmios, es decir, es el caso que tenemos en este momento, que es 0.5 mhos, ¿no? A su vez, esta carga está acoplada con un solo stub.
se quiere determinar ρ, es decir, la relación de onda reflejada sobre incidente a la izquierda del stub, cuando la frecuencia cambia de 280 MHz a 320 MHz. Es decir, asumamos que estamos teniendo una portadora central de 300 MHz y asumamos una banda base que es exagerada, pero que nos sirve para ilustrar el ejemplo de 20 MHz. O sea, si tenemos banda lateral superior, la tendremos a 320 MHz y la banda lateral inferior aparecerá entonces a 280 MHz. Pensemos, 20 MHz será para el futuro lo que son los anchos de banda de alta definición en televisión. ¿De acuerdo? Muy bien. Comencemos a resolver el problema. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos una frecuencia de 300 MHz, esta es la condición que tenemos. Una carga terminal de 0.5 mho, una resistencia terminal de 2 ohmios, cuya separación del punto donde está el hecho del acople es un valor igual a 0.152, pongámosle 0.5 para ser coherentes con lo que teníamos ahora, y aquí 0.152 como longitud del stub. Aquí, insistimos, el valor de la conductancia es igual, de la conductancia de entrada es igual a 1. Ahora bien, como acabamos de decir que la inyección de señal de la portadora central es 300 MHz, pues la longitud de onda es 1 metro. Y decimos entonces que la longitud del stub será 15.2 centímetros y que la distancia que nos separa será de la carga terminal al stub serán 15 centímetros. Hasta ahí muy bien la situación y listo, acoplado para la frecuencia única de trabajo F0. Pero ahora empiezan los problemas. Cuando colocamos ahora una frecuencia que llamaremos F1 de 280 MHz, pues tenemos entonces una longitud de onda de 1.07 y la distancia que tiene 15.15 centímetros la tengo que normalizar por esta nueva longitud de onda. Recuerden es que es D sobre lambda o L sobre lambda, es decir, si es la longitud del stub, entonces será la longitud del stub física sobre lambda, ¿de acuerdo? Y en el caso de D, entonces es la distancia física de 15 centímetros dividida por la longitud de onda que estamos aplicando. Y me aparece entonces un valor de admitancia Y sub 11 igual a 0.901 más J.65. ¿Por qué? Voy a mostrarles a ustedes el cálculo real de eso. Como yo tengo una longitud de 0.14 aquí, voy a ir a la tabla en donde estuvimos ahora mirando en detalle. Busquemos la longitud, la distancia donde es 0.14. 0.14. Y el valor de la conductancia, recuerden ustedes que esta es la columna de la conductancia, miremosla de nuevo, conductancia y susceptancia. Volvamos de nuevo lentamente hasta la posición 0.14 y tenemos un valor de susceptancia, de conductancia, perdón, 0.901 y un valor de susceptancia de 0.664, es decir, lo redondeamos a 0.65 para simplificar. Este es un valor que ya me aleja un poco del valor de la condición que yo inicialmente busqué, de 1. Ya estamos en un valor de 0.901 que ya está sensiblemente por debajo de 1. ¿De acuerdo? Ahora bien, volvamos entonces a la página siguiente, cambiemos de frecuencia. Cambiando de frecuencia, tenemos entonces para el caso de la frecuencia 2, 320 MHz, que es la banda lateral superior, y calculamos de nuevo esa longitud lambda, nos da 0.9375. Total que la distancia 2, entonces será la longitud física de 0.152 centímetros dividido por esa nueva longitud de onda, y tengo la nueva normalización. Y sub 2 entonces me da un valor de 1.074, es decir, ya el caso de Y sub 11 estaba por debajo de 1, Y sub 0 es 1, Y sub 11 por debajo de 1, y Y sub 2 en este caso está por encima de 1, y el valor de la susceptancia también cambió. El valor de la longitud del stub también cambia. Yo voy a renormalizarlo tomando de nuevo la longitud física en centímetros, o en metros, perdón,
dividido por esa longitud de onda y me da a mí 0.162. El valor de la susceptancia es 0.162 y vamos a mirarlo un poco más de cerca en la tabla que habíamos confeccionado. Aquí tenemos entonces un valor a 0.16 de 1.074 en la parte conductiva y 0.729 en la parte susceptiva. ¿Qué es lo que estamos diciendo en última instancia? Estamos diciendo una cosa que es bastante preocupante. Estamos diciendo que en este punto de la gráfica ya no es cierto que el valor de la conductancia sea 1, sino que en un momento dado cualquiera, el valor de la conductancia será 0.9. 0.9 pasa de 1 a 0.9 y en otro momento pasa de 1 a 1.1, de 1 a 1.1, o sea que tiene un rango que va desde 1.1 varía hasta 0.9. Eso significa entonces que no es cierto a partir de ese momento que la línea de transmisión hacia la izquierda de donde colocamos el stub sea plana. Ya no lo es. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que la línea de transmisión se desacopló. Desde el punto de vista teórico, estrictamente teórico, nosotros ya no tenemos una línea realmente acoplada con la carga terminal. Pero si miramos el valor de la variación de la susceptancia y de la conductancia, nos damos cuenta de que ese valor es lo suficientemente importante como para crear problemas de este nivel. El valor de Rho para una frecuencia F1 de 280 MHz es 0.36. El valor de Rho a la frecuencia de 300 MHz es 0 y el valor de Rho a la frecuencia de 320 MHz es 0.3. ¿Qué significa eso? Eso significa que la gráfica de comportamiento para un caso como esos es parecida a la que les voy a mostrar. Aquí está usted teniendo a 300 MHz un valor de Rho igual a 0. Rho igual a 0, 300 MHz. Y a medida que la frecuencia disminuye, el valor de Rho crece hacia la izquierda de la frecuencia central y hacia la derecha de la frecuencia central. Total que la línea de transmisión se comporta como un circuito que tiene un paso de banda definido, un ancho de banda definido, ¿de acuerdo? En donde uno puede establecer un punto de 3 decibelios para la señal. Total que el establecimiento de un ancho de banda es exactamente lo que nosotros tenemos que aceptar para que la línea de transmisión trabaje enviando información de una manera aceptablemente acoplada. Pero esto es lo que demuestra que usted nunca va a lograr un acoplamiento perfecto entre una línea de transmisión y su carga terminal cuando utiliza un tramo de stub, por ejemplo, o cuando utiliza un tramo de transformación de lambda cuartos, porque usted siempre va a variar las longitudes de onda y las longitudes de los stubs y las separaciones de ellos con respecto a las cargas terminales son constantes. Si eso es así, entonces usted tiene un problema que no va a poder resolver a la perfección, pero mantenernos dentro de un entorno en donde el valor de Rho disminuye de una manera, aumenta de una manera pequeña, que no sea muy importante, sino que esté dentro de un entorno que me permita a mí manejar el ancho de banda de una manera correcta, yo puedo decir entonces que la línea está acoplada, aunque no está estrictamente acoplada para todas las frecuencias. Lo que acabamos de aprender entonces es cómo se acopla una línea de transmisión con un solo stub. Este procedimiento es un procedimiento que es válido y que se utiliza en la práctica normal de la ingeniería, sobre todo a frecuencias de microondas. Existen acoplamientos de stub múltiples, es decir, donde uno utiliza un doble stub o un triple stub o un penta stub, pero el concepto básico con el que se trabaja en esos casos parte del que acabamos de ver. Total que aquí dejamos, a ver, pregunta. Ahí estamos considerando pues que la atenuación es 0. ¿Y qué pasa si hay atenuación? Si la atenuación no es 0, ¿Qué pasa ahí? todo lo que usted tiene que entrar es a reconsiderar el valor de la impedancia completa. Es decir,
el valor de la impedancia terminal más tangente hiperbólico de alfa más j beta L. Y usted siempre va a encontrar en cualquier punto de la línea un punto en donde de nuevo la conductancia es igual a 1, independientemente de que usted coloque atenuación igual o diferente de 0. ¿Y el ancho de Siempre banda? usted encuentra a lo largo de la línea de transmisión un punto donde G es igual a 1. ¿Y qué pasa con el ancho de banda? Cuando usted El valor del ancho de banda también se afecta, pero a favor, porque la atenuación, usted sabe que la atenuación incrementa el ancho de banda. Si usted recuerda lo que ocurre con una bobina, la reactancia inductiva, el Q, es frecuencia central sobre ancho de banda, ¿de acuerdo? Pero también, específicamente, el factor de calidad de una bobina, usted puede medir qué es qué. ¿Cómo se dice? ¿Cómo es el valor de la reacción del factor de calidad de una bobina? Es la reactancia inductiva, ¿cierto?, sobre la resistencia. O sea, que si yo aumento la resistencia, el valor de Q disminuye, y si disminuye, aumenta el ancho de banda. O sea, que la atenuación favorece el incremento de ancho de banda en la línea de transmisión. ¿De acuerdo? Bueno, con eso terminamos entonces el tema de acoples con un solo estuvo. Patrón. Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy con el interés de determinar dos cosas. La una, estimar cuál es la impedancia terminal con base en el análisis hecho sobre el patrón de onda estacionaria que la carga terminal genera. Cuando yo tengo una carga terminal diferente a la característica, sabemos que hay una onda reflejada y eso genera un patrón de onda estacionaria. Vamos a aprender hoy a reconocer esos patrones de onda estacionaria y con base en el reconocimiento del patrón de onda estacionaria vamos a aprender a determinar la impedancia que genera ese patrón. Para que nos formemos una idea de la importancia de la conferencia, yo les quiero mostrar a ustedes este tipo de transistor que tengo aquí en pantalla, que se llama el transistor MRF331. Es un transistor de la Motorola que tiene la característica de 10 vatios a 400 MHz y está diseñado para RF, y es un transistor NPN, y que aquí está la configuración de ese transistor. Aunque parece curioso que comencemos una clase de líneas de transmisión con la presencia del transistor, presentando este transistor, la verdad es que la importancia de esto radica en que un transistor se debe conocer exactamente en su entrada y su salida los valores de impedancia, las frecuencias de trabajo. Actualmente los fabricantes entregan más bien las características de los transistores en esta forma como las voy a mostrar a ustedes acá. En esta forma, como ustedes la ven, ustedes encuentran una escala de frecuencia, una escala de impedancia de entrada y una escala de impedancia de salida. Ese transistor, por ejemplo, tiene a la frecuencia de 100 MHz un valor de impedancia de entrada de 1.5 menos J2,5 ohmios. Y a la salida 36 menos J7,5. Observen ustedes que con el cambio de frecuencia el valor de la impedancia de entrada pasa de negativo a positivo. Por ejemplo, en el caso de los 350 MHz, la impedancia de entrada es 1.1 ohmio más J2. Veníamos de menos J2,5. Y simultáneamente la impedancia a la salida del transistor ha pasado a ser 16 ohmios menos J17,5. Es decir, lo que se infiere de esto es que el transistor que estamos trabajando, en este caso en un rango de 100 a 500 MHz, tiene un cambio radical de la impedancia de entrada y de la impedancia de salida. Eso significa que para poder uno hacer un acople del transistor en una aplicación específica, por ejemplo en el caso de los 400 MHz, uno tiene que tener el valor exacto de la impedancia de entrada y el valor exacto de la impedancia de salida para hacer alguna aplicación con algún valor, con alguna certeza. Aquí está la presentación completa de esa gráfica de la impedancia de entrada. Mostremos la impedancia de entrada del transistor sobre una carta de Smith. Esta es la forma como actualmente se suele presentar los transistores de radiofrecuencia. También se pueden hacer por
la utilización de los parámetros S, pero para el caso es básicamente lo mismo. Aquí tenemos la forma como responde la impedancia de entrada a lo largo del rango que está señalado en la tabla de 100 MHz a 500 MHz. Total que si nosotros necesitamos el valor de la impedancia en un punto entre los 100 MHz y los 225 MHz, digamos, este punto lo leemos directamente de la carta. Ahora bien, el valor de la impedancia de salida es esta otra gráfica que hay acá. Esta gráfica, esa gráfica de la impedancia de salida del transistor termina en los 500 MHz y viene de todo este recorrido a partir de 100 MHz. Es decir, se forma usted una idea de cómo cambia la impedancia de un transistor solamente con el cambio de frecuencia. Hay la tendencia, a veces bastante equivocada, a pensar que un transistor en un rango de frecuencias típicamente cercanos de 100, 110, 120, 150 hasta los 200 MHz, se tiene la tendencia a considerar de que la impedancia es básicamente la misma. Pero eso no es cierto. Uno tiene que tener muy claro que las impedancias de los transistores cambian demasiado con la frecuencia y específicamente en el caso como estamos mostrando cuando se trabaja frecuencias de radio de RF. Eso significa que cuando usted diseña un sistema cualquiera de amplificación o de modulación o de oscilación, un sistema cualquiera de radiofrecuencia, tiene que tener muy claro que debe conocer muy bien la impedancia del sistema, es decir, en este caso el transistor, antes de empezar a diseñar. Los fracasos en los diseños de radiofrecuencia están básicamente centrados en el desconocimiento correcto, exacto, de cuál es la impedancia que usted va a acoplar. Cuando usted está acoplando una impedancia de entrada como la que tenemos en el transistor, o de salida como la que tenemos en el transistor, sin tener un valor exacto de eso, usted está perdiendo prácticamente el tiempo. Total que esto es un llamado de atención para que fijen la atención sobre lo que tenemos que hacer en esta clase de hoy. Tenemos y queremos aprender a determinar estas impedancias de cualquier dispositivo. Aquí es de un transistor, pero puede ser perfectamente de un mezclador, como el que vimos en las clases anteriores, puede ser de un divisor de señal, puede ser de cualquier sistema activo o pasivo. ¿De acuerdo? Determinar esa impedancia a la entrada o a la salida es lo que nos proponemos hoy. Y lo queremos hacer es determinando cuál es la respuesta o cuál es la generación de un patrón de onda que aparece a lo largo de la línea de transmisión. Muy bien. Para empezar, retomemos de nuevo algo que ya siempre hemos convertido en una norma como punto de partida. Es esta ecuación que hay acá. Esta ecuación nos permite a nosotros establecer el voltaje a lo largo de Z como B sub 1 E a la menos gamma Z más B sub 2 E a la más gamma Z. Esta es la ecuación que podemos llamar la ecuación de combate dentro de todo el curso. Esta es la onda incidente y esta es la onda reflejada. Yo puedo hacer perfectamente que la corriente sea representada como la división por la impedancia característica de la diferencia de las dos ondas, de la diferencia de la onda incidente y la onda reflejada. Y aquí tenemos la característica o la forma de presentación típica y correcta de una línea de transmisión. Aquí está el generador con una impedancia de generación y a partir de este punto hasta acá se considera que es la línea de transmisión y desde acá en adelante consideramos que la línea se considera que es su carga terminal. La longitud total de la línea es L y la suma de Z más D es igual a L. Z es la medida que siempre ha tenido un observador que está ubicado del lado del generador y D es la medida que tiene el mismo observador pero colocándose del lado de la carga terminal. Ahora bien, ¿qué es lo que pretendemos? Siempre hemos entrado a definir que el valor de ρ sub t es una relación entre ese par de ondas, el valor de la onda reflejada sobre la onda incidente. Y habíamos establecido una relación entre ρ sub t y zt como la que tenemos en la gráfica, es decir, ρ sub t es zt menos 1 normalizado sobre zt normalizado más 1, digo normalizado hablando de zt sobre z0 y zt sobre z0 es equivalente a colocarlo entonces como vamos a colocarlo zt normalizado menos 1 sobre zt normalizado
más 1. Básicamente entonces, lo que tenemos nosotros aquí es una presentación un poco diferente de la ecuación que teníamos antes, es decir, b de z es de la forma b sub 1 sacándola como factor común, de e a la menos gamma z más b sub 2 sobre b sub 1 e a la más gamma z. El interés de esto, de b sub 2 sobre b sub 1, es aprovecharme de este término que hay acá, b sub 2 sobre b sub 1, y poder involucrar la ecuación en función de rho sub t, que es la que nos genera a nosotros la onda reflejada en dirección de la carga hacia el generador. Total que lo que nosotros estamos haciendo aquí entonces es introducir en función, en la misma ecuación de b de z, la ecuación de b sub 1 por e a la menos gamma z más rho sub t por e a la menos 2 gamma l, simple y llanamente sale de acá, por e a la gamma z. ¿Qué tenemos nosotros ahí? Simplemente la presentación de la onda de b de z en función de rho sub t. Hasta el momento, eso básicamente es lo que nosotros queremos, como lo hemos tenido pues como una cosa clara. Sabemos que rho sub t mide el valor de la onda reflejada. ¿De acuerdo? Rho sub t igual a 1 es el peor caso, rho sub t igual a 0 es el mejor caso. Cuando volvemos a la ecuación de rho sub t igual a 0, a la ecuación de rho sub t, que es esta, si es 0 quiere decir que b sub 2 e a la más gamma l no existe. Si es 1 quiere decir que b sub 2 e a la más gamma l existe y es igual a b sub 1 de la menos gamma l. Eso significa que cuando, por ejemplo, coloco un cortocircuito, toda la onda incidente se refleja y la magnitud de la onda reflejada es igual a la magnitud de la onda incidente. Este es el peor caso, cuando b sub 2 e a la más gamma l existe y es igual al denominador b sub 1 e a la menos gamma l. El caso óptimo es cuando b sub 2 e a la más gamma l es 0 y total no existe sino una onda incidente. En ese caso decimos que la línea de transmisión está totalmente acoplada y decimos entonces que en ese caso ZT sobre Z0 es igual a 1, total que 1 menos 1 nos da 0 y corrobora entonces el acople de la línea de transmisión. Muy bien, ahora ¿qué ocurre? En este caso estoy involucrando entonces el valor de rho sub t y asumir que es diferente de 0, es diferente de 0. Y la ecuación toma un valor b de d, es decir, hemos cambiado la referencia, acabamos de mostrar cuál es el punto de vista del observador cuando la unidad, la medida es z, y cuando es d, el punto de vista del observador es la carga terminal. Aquí ya lo que hemos hecho es colocar el observador en la carga terminal, y tenemos entonces la ecuación como b sub 1 a la menos gamma l por e a la gamma d más rho sub t por e a la menos gamma d. Simple y llanamente lo que hemos hecho es, en voltaje y corriente, tener la presentación vista desde la carga terminal. Eso es todo lo que hemos hecho hasta este momento. Pero ahora bien, cojamos un caso que sea simple para presentarlo. Un caso que es simple de presentar es en el caso en que la atenuación, como en este caso, la atenuación es 0. Es decir, b de d toma la forma b sub 1 e a la menos j beta l por e a la j beta d más rho sub t por e a la menos j beta d. Es simple y llanamente, hemos sacado de acá todo lo que tenga que ver con la atenuación. La atenuación en este caso es 0 y b de d entonces toma la forma como a, llamando esto amplitud, en donde este término e a la menos j beta l no perjudica para nada ese valor de amplitud y básicamente la amplitud es b sub 1, ¿de acuerdo? Y la ecuación es esta. Esta ecuación funciona en zonas que son bastante cercanas a la carga terminal, porque eso garantiza que alfa es válido como 0. O sea, el valor de la atenuación es muy pequeña, total que por estar cerca de la carga terminal, esta ecuación se valida. Número 1. Número 2, puede que esté distante de la carga terminal, pero si la atenuación del cable es casi despreciable por unidad de longitud, entonces resulta que para longitudes que sean 2, 3 lambdas cercano a la carga terminal, la ecuación permanece válida. O bien, entonces repito, porque está muy cerca y la atenuación alfa por d es prácticamente despreciable, o bien porque puede estar a algunas longitudes de onda, pero la atenuación inherente a la línea de transmisión es tan baja que el valor de la ecuación que estamos presentando permanece como válido. ¿Qué queremos hacer? Vamos a tomar un caso en que particularmente el valor de rho sub t, en esta ecuación simplemente el valor de rho sub t toma un valor diferente a 0, igual a 0, a 1 y diferente de 0 y de 1.
Podemos empezar por la forma más simple. Vamos a hacer que en esta ecuación ρ sub t sea igual a 1. ¿Qué es lo que tenemos entonces? ρ sub t igual a 1 significa, en el caso, por ejemplo, de una línea de transmisión terminada en un circuito abierto. En el caso de una línea de transmisión terminada en circuito abierto, sabemos que ρ sub t es igual a z terminal normalizada menos 1 sobre z terminal normalizada más 1. Si aplicamos directamente ese valor de z terminal igual a infinito, esto nos daría indeterminado. Para remover esa indeterminación simplemente dividimos toda la ecuación, numerador y denominador, por zt, y el resultado final es que ρ sub t es de la forma 1 más j0, donde la magnitud de ρ sub t es igual a 1 y el valor de phi sub t es 0. Magnitud de ρ sub t igual a 1 quiere decir que cuando tenemos una carga terminal en circuito abierto, toda la potencia aplicada al sistema se devuelve. ¿De acuerdo? Y phi sub t igual a 0 quiere decir que no hay cambio de fase cuando llega la señal a la carga terminal. ¿Qué es lo que queremos hacer con eso? Queremos averiguar cuál es el valor de BDD en algún punto de la línea de transmisión o en algunos puntos diferentes de la línea de transmisión en el caso en que la carga terminal es totalmente reflexiva. En el caso en que sea totalmente reflexiva, como en este, que es en donde la carga terminal es igual a un circuito abierto, conseguimos con eso una distribución de voltaje que es la que está dando esta ecuación. En esta ecuación, aquí, nosotros encontramos entonces, aplicando el valor de ρ sub t igual a 1 más j0, que BDD es de la forma A que multiplica a E a la j beta D más E a la menos j beta D. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar por 2 la amplitud y divido por 2 para poder mantener la ecuación en condiciones iguales. Este término que nosotros tenemos acá es un término bastante conocido, es el coseno normal, coseno natural de beta D. Pero la amplitud BDD, la amplitud que tenemos pasó a ser 2A. ¿Qué significa esto? Que cuando yo tengo una línea de transmisión terminada en cortocircuito o en circuito abierto, la amplitud en cualquier punto, en algunos puntos de la línea, ¿de acuerdo? Donde coseno de beta D es igual a 1, es decir, donde D hace que coseno de beta D sea igual a 1, en algunos puntos, entonces la amplitud es el doble de la amplitud que tendría la señal si la carga fuera totalmente acoplada. Es decir, si ρ sub t es igual a 0, en este caso, podemos volver a la ecuación original, en este caso sería este. Si ρ sub t es igual a 0, quiere decir entonces que BDD es A. Si ρ sub t es igual a 0, BDD es igual a A. Es decir, cuando la línea de transmisión está acoplada, el voltaje de D a lo largo de la línea de transmisión es A y constante, independientemente de la posición. ¿De acuerdo? En el caso en que yo tengo una línea de transmisión terminada en un circuito abierto, hay puntos en donde coseno de beta D es igual a 1 y el valor de BDD es 2A. Total que aparece entonces una distribución cosenoidal, que la va a mostrar acá. Es decir, la relación del coseno es la gráfica que nosotros tenemos que presentar para que podamos certificar eso. Esa es la presentación de la distribución de voltaje a lo largo de la línea de transmisión, en donde yo tengo una línea de transmisión terminada en un circuito abierto. En este caso es un patrón de onda estacionaria sobre una línea de transmisión sin pérdida cuando las ondas incidente y reflejada tienden a amplitudes iguales. Habrán puntos entonces donde la amplitud es 2A, aquí digamos es 2A, y hay puntos donde la amplitud es 0 voltios. 0 voltios y esto es aquí 2A voltios. ¿De acuerdo? La línea punteada está mostrándonos la corriente distribuida a lo largo de la línea de transmisión. Es decir, para el caso, la corriente tiene una respuesta sinusoidal, seno, mientras que el voltaje tiene una respuesta de coseno. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Podemos entrar un poco en detalle, vamos a tratar de determinar qué es lo que pasa con la separación que existe entre los diferentes puntos donde hay cero. Miren ustedes aquí en la gráfica que hay un 0, otro 0, otro 0, otro 0. Cuando yo tengo 0 voltios, 0 voltios, 0 voltios, los voy a llamar, desde el punto de vista práctico, voy a llamar estos puntos de nulidades. Nulidades, es decir, donde hay un voltaje nulo. Vamos a llamar esos puntos nulidades, con el interés de diferenciarlo en el caso en que la línea de transmisión no tenga una carga terminal de circuito abierto o de cortocircuito
o reactiva, porque miren ustedes que si yo cambiara esto por un cortocircuito, pues tendría también una cosa similar, simple y llanamente, que lo veremos más adelante, es simple y llanamente el voltaje V sub D tendrá una respuesta de seno. Aquí en este caso el voltaje es una respuesta de coseno, circuito abierto. Cuando sea cortocircuito, esta línea punteada entraría a reemplazar la del voltaje, y el voltaje entonces sería de forma sinusoidal, y la corriente entraría a ocupar el tramo de línea continua que estamos teniendo aquí en este caso. Miren lo que queremos averiguar es lo siguiente: si nosotros estamos interesados en el caso en que beta sub d n sea igual a pi medios más n pi, para n igual 0, 1, 2, 3, tomando n igual a 0, cuando beta sub d n sea igual a pi medios, en este caso coseno de beta d será 0, ¿de acuerdo? Y hacemos lo siguiente: beta sub d n es igual a pi medios más n pi, pues encontramos que cuando sea beta sub d n menos 1, lo restamos de beta sub d n, entonces tenemos una ecuación así: pi medios más n pi para cuando sea beta sub d n, menos pi medios, ¿de acuerdo? Pi medios más n menos 1, porque ya hemos colocado un valor diferente para el valor de n menos 1, pi, y ese término nos da igual a pi. ¿Qué logramos con eso? Encontrar que con base en que beta es igual a 2 pi sobre lambda, el valor de d sub n menos d sub n menos 1 es igual a lambda medios. ¿Qué significa entonces? Significa que hemos encontrado cuál es la separación que existe entre el valor de una nulidad y otra nulidad adyacente, es decir, entre este par de puntos, este y este, existe lambda medios, e igualmente entre este otro par de puntos existe lambda medios, y lo mismo entre este otro par de puntos. Entre nulidad y nulidad existe lambda medios. Eso es algo importante que nos sirve a nosotros hacia el futuro para utilizar ese criterio y determinar, por ejemplo, la longitud de onda que existe en un generador, si podemos medir dentro de una línea de transmisión la posición de las nulidades, en este caso, o de los mínimos en otros casos cuando sea una carga terminal. Eso nos permite a nosotros utilizar la línea de transmisión como frecuencímetro en última instancia, o como ondámetro, que se suele decir por algunos autores. Como se suele decir por algunos autores, ondámetro, o nosotros podemos determinarlo como frecuencímetro, es decir, midiendo la posición, midiendo exactamente la separación entre una nulidad y otra nulidad, logramos establecer cuál es la frecuencia de trabajo del generador. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora hagamos lo siguiente. Tomemos el caso en que la línea de transmisión está terminada en un cortocircuito. Es decir, volvamos otra vez a la ecuación original. Rho sub t de BDD igual a A, que multiplica a E a la más J beta D, más Rho sub t a la menos J beta D. Vamos a hacer el caso de cortocircuito. En el caso en que yo tengo un cortocircuito, estoy diciendo que la línea de transmisión, al final, tiene un físico alambre y que va a funcionar como un stub prácticamente. Eso es un stub. Cuando tengo esa condición, el valor de Rho sub t es fácil de determinarlo, porque ZT es igual a 0 y el valor de Rho sub t entonces es menos 1 más J0. La magnitud de Rho sub t es igual a 1 y phi sub t termina como pi. Es decir, en ese caso la magnitud de Rho sub t permanece como en el caso del circuito abierto igual a 1, pero la fase se invierte. Phi sub t cambia, en este caso de 0 a 180 grados, o sea, de circuito abierto 0 grados a cortocircuito, que es pi. Muy bien. Y la gráfica que nosotros podemos presentar para este caso será esta. Es decir, BDD vuelve a tomar otra vez 2A, ¿de acuerdo? Magnitud de seno de beta D igual a BDD. Aquí, ¿qué es lo que he hecho? He hecho es tomar la magnitud por la razón elemental que los medidores que nosotros solemos manejar en el laboratorio, los voltímetros nuestros, manejan sus magnitudes.
¿De acuerdo? Aquí lo estamos representando como tal porque definitivamente si quisiéramos en la práctica real tendríamos que tener en cuenta que esto también cambia de fase, de ángulo, ¿no? De signo. De a medida que se está retrocediendo a lo largo de la línea de transmisión cambia de signo, pero aquí nos interesa solamente la magnitud porque eso es lo que nosotros podemos hacer en el laboratorio. Además no nos interesa determinar en algunos casos cuál es la polaridad, por decirlo de alguna manera, de la señal en ese momento. Por ahora nos interesa tomar la medición de eso. Ese resultado lo hemos obtenido desde acá, simplemente involucrando en esta ecuación el valor de ρ sub t igual a menos 1 y encontramos que B de D es de la forma 2A seno de beta D. Muy bien. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos trasegado de un solo lado. Nos hemos colocado en el caso en que ρ sub t es igual a 1, específicamente 1, o bien porque está terminado en circuito abierto o bien porque está terminado en cortocircuito. Yo voy a moverme aquí, les voy a mostrar en el tablero lo que hemos hecho hasta el momento. Simple y llanamente es una línea de transmisión que tiene un generador que está terminado en una impedancia terminal igual a infinito. Este otro caso es una línea de transmisión que está terminado en una línea de transmisión de Z terminal igual a cortocircuito. En ambos casos, la magnitud de ρ sub t es igual a 1. ¿De acuerdo? Ahora bien, coloquémonos este es del lado un extremo. Ahora coloquémonos en el extremo contrario. Es decir, en el caso en el que el generador tiene una línea de transmisión terminada en una impedancia terminal igual a la característica. Pero miren lo que pasa. A pesar que yo aquí tengo Z terminal infinito y Z terminal cortocircuito como dos factores, dos cargas que específicamente me generan un valor de ρ sub t igual, magnitud de ρ sub t igual a 1, yo también puedo optar por otras dos cargas que definitivamente hacen algo que es conseguir una magnitud de ρ sub t igual a 1. ¿Cuáles son? En vez de colocar aquí una carga terminal que sea circuito abierto, puedo perfectamente colocar un condensador como carga terminal. Y en este caso, la carga terminal no es un circuito abierto, sino que la carga terminal es una reactancia capacitiva, pero también logra que la magnitud de ρ sub t sea igual a 1. O bien, puedo cambiar eso por una bobina y hacer que XL también me genere una magnitud de ρ sub t igual a 1, una reactancia inductiva, una reactancia capacitiva que me generan un ρ sub t igual a 1. Total que tengo 4 cargas que me generan esa condición. Circuito abierto porque no consume, un condensador porque tampoco consume carga, una bobina porque tampoco consume carga y finalmente un cortocircuito que es la certeza de que tampoco consume carga, no consume potencia, ¿de acuerdo? No hay consumo en ninguno de los 4 casos. Y en ese caso, como no hay consumo, el valor de ρ sub t es igual a 1. En este caso, el valor de la impedancia terminal igual a la característica, toda la potencia se consume aquí. Ese es el otro caso hacia donde nosotros vamos a hacer el análisis entonces a partir de este momento. ¿Qué es? Si nosotros volvemos a esa ecuación, a esa condición, entonces aquí está. ρ sub t igual a 0. ρ sub t igual a 0, introducido en esta ecuación de B de D igual a A que multiplica a E a la J beta D más ρ sub t por E a menos J beta D. La ecuación se vuelve una cosa bastante simple y la magnitud de B de D es igual a A. Eso significa entonces que desde el punto de vista gráfico la magnitud de B de D igual a A la representamos así, como la tenemos en este caso. Esa es la característica típica y gráfica de una línea de transmisión que tiene una carga terminal igual a la impedancia característica. Ahí dice, es el patrón de onda estacionaria sobre una línea de transmisión sin pérdida cuando la línea está terminada para no producir reflexión. Cuando yo tengo una línea de transmisión en esta condición, se suele decir que la línea es una línea plana, por razones obvias, ¿no? La gráfica lo dice de una vez, es una línea plana. Cuando yo como ingeniero quiero hacer o logro que la línea que yo tengo como interés de acoplar, logro planitud sobre la señal a lo largo de ella, quiere decir que estoy logrando acoplar la línea de transmisión. ¿Qué es lo que significa? Significa que si yo desplazo a lo largo de todo este
línea de transmisión un voltímetro todo el tiempo a lo largo de esto, siempre que yo coloque punto a punto ese voltímetro, estoy encontrando la misma diferencia potencial, RMS. Eso es importante porque mire usted, cuando existen ciertos tipos de líneas que se llaman líneas abiertas, voy a mostrar de una vez en qué consiste eso. En la práctica normal de las líneas de la radio en amplitud modulada, sobre todo, es muy común que uno fabrique la línea física con la que va a trabajar, no que compre la línea, sino que es muy común, muy fácil de hacer. Típicamente, ¿qué es eso? Usted, por ejemplo, piense que aquí está el transmisor, digamos, este es el lado del transmisor, y aquí está el lado de la antena. Las antenas suelen ser unas torres, en el caso de la amplitud modulada, autosoportadas o soportadas por viento, no importa. Es una torre metálica de una altura apreciable, digamos, la dimensión de esto pueden ser 80 a 100 metros. Una altura apreciable de 80 a 100 metros, digamos, de acuerdo pues con la longitud de onda. Entre este punto y este punto, hasta acá, va una línea de transmisión, que la estamos representando en este caso como una línea coaxial. Antes de yo llegar hasta la antena transmisora, yo coloco lo que se llama una caja de sintonía. Esa caja de sintonía es una red LC, esta es una red LC, que me permite hacer una especie de transformación de impedancia entre la impedancia característica de la línea y la impedancia compleja de la antena, que siempre, por lo general hemos dicho que es una antena que tiene impedancia compleja, es decir, parte real, parte imaginaria. Pero ¿qué ocurre? Es, por ejemplo, muy común que esta línea, en vez de ser un cable coaxial, yo opte más bien por fabricarla. Y aquí voy a mostrarles a ustedes una línea que típicamente se puede fabricar para eso. Piensen ustedes en lo siguiente. Yo tengo aquí, visto de frente, una especie de U, que esto es soportado a tierra. Esto es un tubo metálico, todo esto es metálico, ¿de acuerdo? Y está colocado a tierra. Yo coloco aquí sobre esto 1, 2, 3, 4 conductores, ¿de acuerdo? Y aquí uno es ese cuarto conductor, 1, 2, 3, 4 conductores. Este es un conductor diferente, de diámetro diferente a este otro conductor que hay acá. Digamos C1, C1, C1. Y esto es un calibre C2, ¿de acuerdo? Básicamente, desde el punto de vista eléctrico, no tiene ninguna diferencia lo que yo estoy haciendo entre este punto y este punto. Esto simplemente son puntos de soldadura que me permiten a mí tener una O como esa, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿de qué manera se usa? Si yo vuelvo a tomar repitamos el dibujo en este lado y volvamos a hacerlo por acá más arriba. Bueno, hasta aquí. Yo puedo perfectamente coger 1, 2, 3, 4 conductores, ¿de acuerdo? Y los puedo unir aquí y unir aquí. Esto es esto visto de lado, visto de frente, perdón. ¿De acuerdo? Este es un conductor 1, un conductor 2, un conductor 3, un conductor 4, que funcionan como blindaje, ¿de acuerdo? Y aquí en el centro puedo perfectamente colocar un conductor que va por todo el centro, que es el conductor central de un cable cuasi coaxial. ¿Qué ocurre? Como la longitud de onda en este caso es muy grande, diga usted a una frecuencia de 1000 kilociclos, la longitud de onda es a una frecuencia, de 1000 kilociclos, la longitud de onda es bastante grande, o sea que por acá, por este espacio, que es del orden de los centímetros, no se fuga absolutamente ninguna señal. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos hecho una línea que se llama una línea abierta, va directamente, o sea, va reemplazando el cable coaxial en la gráfica que les estoy mostrando yo aquí, o sea, visto de lado, entonces ya estos serían los soportes.
Y a ver si lo logramos. Correcto. Y aquí unimos pues este conductor, este otro conductor, y por acá va el conductor central, que es el que nos interesa. Esta es exactamente esta línea de transmisión que acá. ¿Qué ocurre? Cuando yo quiero determinar si mi línea está plana, puedo perfectamente pensar en que yo le voy a colocar a eso un voltímetro. Pero resulta que cuando yo voy a medir una diferencia de potencial con un voltímetro convencional, entonces yo quedo afectando la impedancia del sistema cuando coloco en paralelo un sistema de medida. En estos casos usted no puede hacer medidas directas sobre la línea de transmisión, no puede colocar un voltímetro directamente ahí, lo tiene que hacer por inducción. Y una manera de leer por inducción es utilizando una lámpara de flúor, una lámpara fluorescente pequeña, y usted la puede encender por inducción. Caminando a lo largo de la línea de transmisión usted puede perfectamente ver la cantidad de luz de la lámpara y determinar si la línea está plana o no. ¿De acuerdo? Por regla general, usted lo único que puede hacer es medir por inducción a lo largo de la línea de transmisión. Nunca puede medir por colocar directamente un medidor de voltaje o de potencia, porque usted afecta la línea de transmisión en su impedancia característica y acaba generando más conflictos de los que quiere resolver. Usted quiere determinar si su línea está acoplada, pero no puede colocar en paralelo, en directo, ningún sistema de medida porque usted afecta la impedancia en el punto. Total, que en RF usted mide por inducción, de una manera indirecta. Y una manera indirecta es la que les estoy mostrando aquí. Es una forma de medir la planitud de una línea de transmisión pasándole al lado de ella un sistema de luz que se enciende por inducción caminando a lo largo de la línea de transmisión. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos nosotros entonces hasta ahora? Tenemos un pequeño resumen que podemos mostrar gráficamente. Es un resumen que lo podemos hacer de la siguiente manera. Número uno, tenemos la característica típica o la representación típica de una línea de transmisión cuando el valor de Rho sub t es igual a 1. Hay nulidades, 1, 2, 3, 4 nulidades. En este caso, la representación es de Rho sub t igual a 1, ¿de acuerdo? Pero el caso es cortocircuito, ¿de acuerdo? ¿Qué significa entonces? Que perfectamente yo me puedo averiguar dos cosas desde ya. Como ingeniero, si yo tomo las medidas a lo largo de la línea de transmisión, yo puedo decir, mire, esto tiene una nulidad cada cierta longitud hasta que yo llego a la carga terminal. Conclusión, yo estoy seguro que allá lo que hay es o una carga terminal, o un circuito abierto, o una bobina, o un condensador. Número uno. Número dos, también puedo hacer lo siguiente. Puedo decir, mire, como yo puedo medir la separación que existe entre esta nulidad y esta otra, o cualquiera de ellas, esta y esta, por ejemplo, yo puedo establecer cuál es lambda medios y con base en eso puedo determinar cuál es la longitud de onda o la frecuencia de trabajo del generador. ¿De acuerdo? En este otro caso, ¿qué podemos decir? Podemos decir que con toda certeza la línea está acoplada porque en cualquier punto yo estoy leyendo con mi medidor el mismo valor de amplitud, en magnitud. Pero cuando yo voy hasta acá, que es el caso en que Rho sub t es mayor que 0 y menor que 1, yo difícilmente puedo decir con lo que conocemos hasta el momento qué es o cuál es la carga que tengo en este momento. No puedo decirla. Pero sí sé única y exclusivamente que la carga no es totalmente reflectiva ni totalmente acoplada, sino que es una carga que está entre ese par de valores que genera un patrón de onda estacionaria como el que tenemos. Ahora bien, vamos a tomar esta gráfica y vamos a verla desde el computador también, Iván. Esta gráfica que hace parte de una información importante. ¿Qué es lo que tenemos nosotros aquí? Piensen ustedes que esta onda que ven en línea sólida,
es una onda que viaja con esta velocidad de fase hacia la izquierda, viaja hacia acá. Y la línea punteada es una onda de la misma frecuencia y de la misma amplitud, ¿de acuerdo? De la misma condición de amplitud que la que va en dirección hacia la izquierda, pero esta va en dirección hacia la derecha. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos lo siguiente. Cuando pasa cierto tiempo, como ambas tienen una velocidad de fase igual, esta línea punteada que ustedes ven acá se desplaza hacia la derecha este espacio, delta de z, desde aquí hasta acá. Y simultáneamente, esta onda que está viajando hacia la izquierda se ha desplazado un valor de delta de z, que es hasta este punto. Ahora bien, observen lo siguiente, en detalle, el valor donde está de amplitud, donde está A, y el valor donde está A'. Si yo mido la amplitud desde aquí hasta acá, nos damos cuenta de que es igual a la que hay desde aquí hasta acá. Y si comparo esa amplitud, si sumo, entonces la amplitud resultante que leería un medidor en ese punto sería 0. En este punto, yo lo que tengo es la amplitud debida a esta onda punteada y una misma amplitud debida a esta onda sólida. Cuando yo sumo, entonces la amplitud resultante es la suma de esta amplitud más esta y me daría una amplitud definitiva. Continuando, podemos ver que en el punto B, yo vuelvo a tener una amplitud igual hacia arriba que hacia abajo, pero la suma neta es 0. En B' vuelve a ocurrir algo parecido, pero a la que ocurría en A', pero ya en dirección contraria. La suma neta es positiva, es negativa, pero la magnitud va a ser el doble de la de cada una de ellas, ¿de acuerdo? La suma completa, y la magnitud puede ser igual a la magnitud de la que hay acá, igualmente en C e igualmente en C'. Eso es en el momento en que por primera vez se mueve la señal. Entonces ahora miremoslo aquí. Cuando yo tengo en la onda de abajo, volvamos mejor aquí, cuando yo tengo en la onda de abajo la posición A', B', C y C', y comparamos con la de arriba, de hecho lo que se ha dado aquí es que se hizo un tránsito de la línea punteada hacia la derecha a un valor de delta z y de la línea sólida a un valor de delta de z a la izquierda. Pero miren, en A ocurre un fenómeno que es parecido. En A la amplitud hacia abajo es igual a la amplitud hacia arriba. Y coincide que con el mismo punto A que tenemos arriba, el valor del voltaje en ese punto es 0. Ahora bien, aquí en A' se desfasó la señal hacia la izquierda, hacia la derecha, y ahora en A' la única diferencia que tenemos es que la señal no es hacia arriba, como en este caso, sino hacia abajo, pero la magnitud total de este punto A' es igual a la del primer A' que existía. Cuando vamos al punto B, en B encontramos de nuevo la misma condición. La amplitud de la onda hacia abajo es igual a la de arriba y el valor neto es 0. ¿Qué ocurre entonces? Que en donde inicialmente A era nulo, aquí también es nulo. Pero donde en A' tenía un valor diferente de 0 y con esta magnitud, en A' vuelve a tener un valor diferente de 0 y con esa misma magnitud. Es decir, que en B, en A, en C y en A', B', C', la condición que existía en magnitud es ahora igual. La que existía se repite en este caso. Significa entonces que el sistema se mantiene, tiende a ser estable en cuanto a la magnitud del voltaje. 0 en A, 0 en B, 0 en C, tal como al principio. Se estabiliza el voltaje y en A', B' y C', la magnitud es igual a la que teníamos en A', B', C' de la parte de arriba.
es decir, se estabiliza el voltaje, la magnitud del voltaje. De ahí se parte para decir que lo que se genera es una onda estacionaria, porque a pesar de que se están moviendo las dos ondas en dirección contraria, con una velocidad de fase iguales, la condición que usted mide con un voltímetro es de una onda totalmente estable. Y en último caso yo podría entonces es sumar un valor positivo en la onda de arriba, en A', B', C', y en la onda de abajo valores que son negativos o contrarios, pues A', B' y C', pero en magnitud definitivamente permanecen constantes en ambos casos. A eso es a lo que se le llama una onda estacionaria. Y como tal, lo que tenemos en esta gráfica, que tenemos acá, es lo típico, una onda estacionaria que sería la que medimos con ese medidor cuyo valor está por menor que 0 y mayor que 1. Esta es la onda que yo mediría con ese medidor, simple y llanamente, a pesar de que hay una onda incidente y una onda reflejada. Mediría una onda y la podría dibujar en cualquier caso, siempre de la misma forma como la tengo aquí. Eso facilita esa estabilidad, esa estacionaria, nos permite a nosotros empezar a creer en la posibilidad de que yo debo conocer la carga terminal a partir de esa geometría, porque esto es una geometría en voltaje, ¿de acuerdo? Este es la amplitud contra la distancia. Entonces, con base en esta gráfica que levanto, puedo determinar, por lo menos intuitivamente, esto. ¿Por qué? Porque la ecuación que yo les voy a mostrar a ustedes me dice exactamente eso. Esta ecuación es muy importante. Me dice a mí que la impedancia terminal es igual a 1 más ρ sub t sobre 1 menos ρ sub t. Eso significa que yo puedo, conociendo ρ sub t, ¿de acuerdo? Puedo conocer la impedancia terminal. Conociendo ρ sub t, puedo conocer la impedancia terminal. Eso significa que si yo logro conocer ρ sub t, es porque estoy averiguando en esta ecuación lo siguiente. Ρ sub t es igual a la magnitud de ρ sub t por E a la J phi sub t. El reto mío es conocer entonces la magnitud de ρ sub t y la fase phi sub t para poder determinar ZT. Resulta que hay una tecnología y unos equipos para poder hacer eso. ¿De acuerdo? Yo lo puedo hacer sin caminar sobre la línea, sino midiendo directamente sobre la carga terminal. Lo puedo hacer con un analizador circuital que se llama un vectómetro. Ese vectómetro, en este caso que les estoy mostrando, es un modelo que se llama el 8405A y tiene una gran precisión de medida. Ese vectómetro es este que ustedes tienen acá. Y el vectómetro tiene dos indicadores, uno para medir la magnitud y otro para medir la fase. A ver si de pronto en el indicador nos damos cuenta de que se mide el voltaje RMS en el primer reloj y en el segundo se mide ángulos. Con base en eso, ese aparato es como yo puedo hacer la lectura de ρ sub t, que es la ecuación que les estoy mostrando aquí, ρ sub t. El interés es ese, medir ρ sub t, y lo puedo medir directamente con ese vectómetro, que es un dispositivo que le permite a uno medir no solamente eso, sino que nos permite medir lo siguiente. Vamos a ver. En adición, pues en suma, permite leer voltajes. Tiene capacidades incluidas para medir también pérdidas por inserción y también sirve para calcular retardos de grupo en filtros de paso de banda y en otros dispositivos de la línea de transmisión. Le permite medir ganancia y medir fase marginal del sistema. Puede medir usted de cualquier tipo de amplificador, puede medir impedancias complejas de mezcladores, impedancias de antenas, puede hacer acoplamientos de longitudes eléctricas. Recuerden ustedes que las longitudes de las líneas son de diferentes capacidades. Puede medir usted parámetros S de los transistores,
puede medir amplitud, modulación de amplitud, y puede medir también distorsión en la medida de radiofrecuencia. Este aparato, por usted poder tener la capacidad de medir la amplitud y la fase, está usted teniendo la posibilidad de medir la impedancia con todo lo que conlleva. Y como usted puede medir fase, puede medir entonces retardos y puede medir distorsiones. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué ocurre? Empecemos el tema entonces diciendo que queremos averiguar de otra manera que no sea con este aparato. Un valor de Rho sub t igual a 0 o 1, que fue lo que hicimos en los dos casos anteriores, vamos a colocar ya un valor cualquiera genérico de Rho sub t, que es de la forma e a la menos 2p más jq. ¿Para qué me sirve eso? Me sirve para lograr una ecuación desde el punto de vista matemático más manejable. Aquí b de d es de la forma 2b sub 1 e a la menos gamma l raíz de Rho sub t, que multiplica al seno hiperbólico al cuadrado de alfa d más p más coseno al cuadrado de beta d más q a la 1 medio. La fase es la que ustedes ven acá, y b de d finalmente tiene la forma de seno hiperbólico al cuadrado de p, haciendo que esta cosa, que es la amplitud, sea igual a 1. La ecuación se simplifica entonces a este término y la podemos presentar como b de d igual a seno hiperbólico al cuadrado de alfa d más p más coseno al cuadrado de beta d más q. Muy bien. Total que nosotros podemos hacer lo siguiente. La magnitud de b de d en la ecuación, que parte de Rho sub t y que iguala a esto a la menos 2p, Rho sub t está relacionado con p, ¿de acuerdo? Y phi sub t está relacionado con q, ¿de acuerdo? Es decir, yo de aquí puedo decir perfectamente que e a la menos 2jq es igual a e a la j phi sub t. O sea que q y phi sub t están relacionados y p y magnitud de Rho sub t están relacionados. Q phi sub t con Rho sub t y p, ¿de acuerdo? Ahora bien, la magnitud de b de d pasa por los valores mínimos cuando el coseno al cuadrado de beta d más q es igual a 0 en esta ecuación. Repitámosla, esta es la ecuación. En esta ecuación, cuando este término es 0, la magnitud de b de d es la menor posible. Cuando coseno al cuadrado de beta d más q es igual a 1, es la mayor posible. Como este p depende de Rho sub t, va a ser constante. Nosotros no queremos cambiar la carga. ¿De acuerdo? Si la carga está fija, P es constante. Total, que lo que hace cambiar la amplitud de este voltaje es simple y llanamente el cambio de beta D más Q, es decir, phi sub t. Cambiando phi sub t y cambiando, phi sub t permanece constante, pero cambiando la distancia a lo largo de la línea de transmisión cambia el B de D. Y de ahí se puede decir lo siguiente entonces, que la magnitud de B de D pasa por los valores mínimos cuando el coseno al cuadrado de beta D B mínimo más Q es igual a 0. Como Q, aquí lo hice en mayúscula, es minúscula, Q es igual a menos 1 medio de phi sub t, la posición del primer mínimo será a 1/4 de 1 más phi sub t sobre pi. Cuando n es igual a 0, ese es el primer mínimo. Es decir, pero faltan 5 minutos. Ah, bacano. Me dijeron que faltaba 5 minutos y yo tenía eso calibrado para 5, pero bueno. Entonces, a ver,
Enseguida miramos a ver y repetimos esa parte.